Feliz noche para todos. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos hemos dado cita acá para continuar nuestro fascinante y oportuno estudio del libro de Apocalipsis. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en ese lugar. Vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis para continuar ahondando un poco más en esa primera visión de Apocalipsis, contenida desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Esta primera visión es la introducción, digamos, el prólogo del libro de Apocalipsis. Está mencionando en forma especial al destinatario del libro de Apocalipsis, que es la iglesia, como lo decíamos anoche, concretamente las 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía, el país de Turquía. Y estas 7 iglesias, no deja de llamarnos la atención el número 7, ¿no es cierto?, como un número que vamos a encontrar muchas veces en el libro de Apocalipsis como un símbolo de plenitud, de algo completo, a la representación de algo que está completo. De modo que podríamos decir que estas 7 iglesias, aunque son iglesias reales que existieron en esos lugares reales, también representan de alguna forma el carácter o las características de la iglesia, y aunque no tenemos suficiente evidencia en el texto mismo para decir que las 7 iglesias son 7 etapas a lo largo de la historia, como ha sido una interpretación tradicional. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que cuando miramos en el texto mismo, no hay suficiente evidencia textual para nosotros decir que se trata de una profecía progresiva, como los sellos, las trompetas que se encuentran más adelante en el libro. Sin embargo, vamos a encontrar que en estas 7 iglesias hay al mismo tiempo una representación a escala de lo que va a ocurrir o ocurriría con la iglesia, y está ocurriendo a través de toda la era cristiana. A través de toda la era cristiana. Y aunque no se pueda decir que con precisión representa cada etapa, ciertamente en muchas oportunidades la iglesia de Cristo ha pasado por experiencias muy parecidas a las que vivieron estas 7 iglesias de Asia. Así que más que una progresión, podríamos decir que hay experiencias representadas en esas iglesias que iban a servir para la iglesia de Cristo de todos los tiempos como motivo de inspiración, como un espejo en los cuales nosotros nos podemos mirar. Me gusta esa comparación. Estas 7 iglesias vienen a ser como un espejo para el cristiano en todas las etapas de la vida cristiana o de la era cristiana, para ver en ellas lecciones importantes para nosotros. Estas 7 iglesias, que se pueden hacer mediante un circuito allí en Turquía, actualmente quedan algunas ruinas de lo que eran estas ciudades, estas localidades de Asia Menor. Quedan muy pocos vestigios en algunos lugares más que en otros. Pero lo importante es que al estudiar el mensaje que el Señor vierte a cada una de estas iglesias, aprendemos lecciones importantes. Vamos a ir al capítulo 2 con la iglesia de Éfeso. Se presenta, ustedes van a ver que en cada mensaje hay una estructura determinada para cada uno de estos mensajes. No vamos a repasar cada detalle, no tenemos tiempo para mirar tanto detalle, pero sí vamos a ver el mensaje en general. En el capítulo 2, presentando el mensaje a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice el verso 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido
has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre, no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde caíste, y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y termina con el mismo epílogo que termina cada carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta iglesia de Éfeso fue fundada justamente por Juan, el apóstol. En ese lugar, Juan llegó a ser, incluso después de regresar del confinamiento en Patmos, cuando el decreto de Nerva le permitió a Juan regresar a tierras continentales. Dice la tradición que Juan se estableció justamente allí en Éfeso y que también allí cuidó de la madre de Jesús hasta la muerte de ella. Pero aquí en Éfeso se destaca esta iglesia particularmente porque ha rechazado en un falso apostolado. Dice el verso 2: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Recuerde usted que decíamos anoche que la iglesia, de acuerdo a lo que está predicho, no solo en el Apocalipsis, pero en todo el Nuevo Testamento, iba siempre a enfrentar peligros de afuera y de adentro. Siempre iba a estar enfrentando no solamente la amenaza de la persecución y de la muerte de parte de enemigos fuera de la iglesia, pero de adentro iba a experimentar durante su historia la amenaza permanente de el engaño, de la falsedad de la doctrina, de la mentira mezclada con error. Y ya en la iglesia de Éfeso existía un grupo de hombres especialmente que se hacían pasar como los verdaderos representantes del Evangelio de Cristo, como los auténticos apóstoles, como los acreditados mensajeros de Jesucristo, e incluso decían que Juan no estaba calificado, que el apostolado de ellos era el que debía ser obedecido. Por ello, en la primera carta de Juan y en sus cartas a la iglesia de aquel tiempo, Juan llama la atención a la iglesia para que esté prevenida contra aquellos falsos líderes que, aprovechando su liderazgo, aprovechando su influencia en la congregación, entrarían solapadamente para causar estragos dentro de la iglesia y arrastrar a buen número de algunos incautos hermanos para aceptar mensajes engañosos, torcidos, mezclados, en parte verdad y en parte error. Una de las amenazas más formidables desde el punto de vista de la doctrina que enfrentó la iglesia cristiana primitiva, y especialmente esta donde Juan ministró por muchos años, tuvo que ver con el gnosticismo. El gnosticismo, una filosofía de raíces griegas, tenía ciertas enseñanzas extrañas, como por ejemplo la enseñanza de la inmortalidad del alma, el dualismo griego, que enseñaba que en el ser humano hay dos realidades, una realidad física, corpórea, tangible, y otra intangible, que puede sobrevivir a la muerte. Y esa forma de engaño doctrinal logró colarse entre varios miembros de la iglesia cristiana primitiva, y años más tarde, cuando la iglesia comienza a ya no ser una iglesia perseguida, pero una iglesia más o menos popular, esa infiltración de la enseñanza gnóstica llegó a tomar forma definitiva hasta llegar a convertirse en una verdadera apostasía dentro de la iglesia cristiana.
Es por ello que más tarde vamos a ver el desarrollo de esa doctrina naturalmente contraria a la doctrina bíblica de la inmortalidad del alma, que es el fundamento incluso del espiritismo. La posibilidad de que algo o alguna parte de nosotros sobreviva a la experiencia de la muerte es una enseñanza satánica que fue enseñada. Ustedes saben quién fue el primero que enseñó eso. El mismo Satanás. Allí en el libro de Génesis capítulo 3, el mismo Satanás fue el que sugirió por primera vez, llevando totalmente la contraria al decreto divino, de que el hombre no muere, de que el hombre lo que hace es adquirir una experiencia superior e ir adquiriendo mayor conocimiento y poderes sobrenaturales. Esa enseñanza que Satanás predicó por primera vez en el Edén, más tarde encontró cobijo entre los griegos, entre Sócrates y Platón, especialmente Platón, que enseñó la doctrina de la transmigración de las almas y justamente la existencia de un dualismo en la naturaleza del hombre. Es una enseñanza diabólica que a través de los griegos se coló en la iglesia cristiana, y contra ello luchó decididamente Juan, el apóstol, contra aquellos falsos apóstoles. Y al menos en esta iglesia tuvieron éxito en rechazar la intromisión de esos falsos maestros. Qué importante es que nosotros hoy también como iglesia estemos alerta, prevenidos contra aquellos líderes, contra aquellas personas que, aprovechando su influencia, se introducen en la iglesia y con mensajes que parecen ser impresionantes, con mensajes que parecen tener la verdad presente para la iglesia, logran cautivar la mente de muchos, causar división y llevar a muchos por el error, llenarlos de amargura y resentimiento contra la iglesia y causar un terrible daño a la verdad del Señor. Por eso aquí nada más, ya en la iglesia de Éfeso, se ve una situación que se puede proyectar hacia el futuro. Lo que pasaba en la iglesia de Éfeso se iba a proyectar años más tarde, cuando la apostasía se generalizara en la iglesia y causara terribles estragos. Se le dice a los hermanos de Éfeso, se les reconoce porque han sufrido además, han tenido paciencia y han trabajado incansablemente. Parece que los hermanos de esta iglesia, en esta comarca de Éfeso, habían también sufrido seguramente algún tipo de persecución. El apóstol Pablo dijo: el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Mantenerse leal a los principios del cielo en este mundo, que justamente está gobernado por un principio contrario a él, significa para nosotros algún tipo de sufrimiento, algún tipo de privación, algún tipo de acoso, algún tipo de experiencia difícil, como el que vive el joven que decide ser leal al Señor y sufre en el medio universitario, sufre entre sus amigos, la burla, el desprecio, el acoso de los demás, porque ha decidido ser un joven diferente, ha decidido ser leal a Jesús. El hermano o la hermana que sufre quizá la pérdida del trabajo por ser leal a los mandamientos de Dios. Esta iglesia de Éfeso había sufrido ese tipo de situación, pero se había mantenido fiel. Sin embargo, a pesar de que tenía tantas cosas buenas, también tenía algunas que debía mejorar. Y la iglesia de Éfeso se le recuerda, se le reprende porque ha perdido su primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, porque podría venir a ti quitar tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué es el primer amor? Has perdido tu primer amor. ¿Cuál debería ser
la única motivación para nosotros trabajar en la iglesia y para el Señor, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser la única motivación para yo hacer lo que hago por la iglesia? El amor. El amor es la única motivación que Dios reconoce como auténtica. El amor es lo único que le da la cualidad a mis obras de obras buenas. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, vamos a ir a ese pasaje un momento antes de seguir avanzando. 1 Corintios, el capítulo 13, el apóstol Pablo nos recuerda cuál es esa única y auténtica motivación que debe guiar las acciones de todo cristiano. Dice en el capítulo 13 de 1 Corintios, verso 1 en adelante: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué soy? Metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tengo el don de profecía, y si entiendo todos los misterios y toda ciencia, es decir, tengo el don del conocimiento y de la sabiduría, y si tengo toda la fe, de manera que puedo trasladar los montes, pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Y si reparto mis bienes, entonces vean ustedes que va creciendo en cuanto al grado de exigencia del don. Comienza con el don de lenguas, después pasa el don de profecía, pero ahora pasa el don del martirio, un don que pocas personas tienen. Pocas personas tienen el don del valor de enfrentar la muerte por sus convicciones. Y llegando a este don excelso, Pablo dice: y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aún entrego mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, ¿qué dice él? De nada me sirve. El apóstol Pablo, en este himno precioso al amor, este canto precioso al amor, describe lo que es la esencia de la experiencia del cristiano. Dios es amor y todo lo que Él hace está inspirado en el amor. Por lo tanto, todo aquel que conoce a Dios, sus motivos ahora, o mejor, el único motivo que mueve todos sus actos, ¿cuál es? El amor. Ahora esta iglesia de Éfeso había caído en un problema, tratando de cuidar la doctrina, tratando de preservar a la iglesia de los falsos maestros, que era una amenaza cierta. Perdió la esencia de la vida cristiana. Y hermanos, la ciencia y la esencia de la experiencia cristiana no es la doctrina, no es la ortodoxia, no son las normas y las reglas. Ellas son necesarias y siempre las vamos a tener, pero no son el corazón de la experiencia del cristiano. No lo son. Cuando un cristiano solo se queda con las normas, las reglas, los ritos, las ceremonias y las doctrinas, queda reseco, queda árido, queda como una piedra tosca, sin vida, sin poder, porque lo único que le da realmente carácter y vida a nuestra experiencia cristiana es el amor de Dios en nuestros corazones. Este problema de Éfeso se proyecta también hacia el futuro, porque eso pasó no solamente en Éfeso, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia cristiana. Cuando la Reforma Protestante, usted sabe, la Reforma Protestante del siglo XVI fue una reforma de carácter doctrinal, fundamentalmente de carácter doctrinal. La doctrina de la justificación por la fe, que fue la doctrina pilar sobre la cual Martín Lutero estalló el movimiento de la Reforma en la Alemania de aquellos años, inspirándose en los escritos de Wycliffe, trajo una conmoción tan grande, hizo sacudir la silla del Papa y cambió la historia de Europa. Pero la raíz de esa reforma era doctrinal. Y por ser tan doctrinal y por carecer del fundamento que es el amor, la misma Reforma Protestante pronto cayó en los mismos errores de la iglesia madre de la cual habían salido. Y por eso en Alemania surgió un movimiento unos años después llamado el pietismo alemán.
El pietismo alemán buscaba la experiencia con Dios, buscaba la transformación del corazón, buscaba la esencia de la vida espiritual, buscaba esa cercanía con el Señor, no la aridez de la doctrina. Siglos más tarde, surge un movimiento en los Estados Unidos de América, el movimiento Millerita, que más tarde se transformaría, evolucionaría en el movimiento adventista y luego el adventismo del séptimo día. Y saben que pasó lo mismo que le sucedió a Éfeso. Los primeros adventistas estaban tan preocupados en definir la doctrina que se olvidaron de Cristo. Eso es historia. Estaban tan preocupados por definir los límites de lo correcto y lo incorrecto, que se olvidaron de la verdadera motivación que nos hace ser cristianos. Por eso, 40 y tantos años más tarde de que el movimiento adventista surgiera en aquellas tierras del noreste norteamericano, fue necesario un congreso en Minneapolis, famoso congreso de 1888. ¿Y saben por qué surgió ese congreso en 1888? La iglesia adventista necesitaba un viraje en su camino porque el rumbo que llevaban era convertirse en una iglesia muerta, con la verdadera doctrina de Cristo, pero sin Cristo. Fue necesario que se levantaran dos hombres y una mujer, John Waggoner y Elena White, se unieron para llamar a la iglesia adventista de aquel entonces a un despertar, a un regreso a Cristo. Y regresar a Cristo no es otra cosa que regresar a la esencia del evangelio, que es el amor. Así que el problema de Éfeso, como ustedes ven, no era solo de ellos, se repitió y se ha repetido muchas veces en la historia. Hay una mención allí al final del mensaje que habla de unos tales nicolaitas. No ha sido fácil para los eruditos entender exactamente quiénes son esos nicolaitas, pero parece ser, y hay más o menos consenso en eso, que estos nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás, que había sido uno de los primeros diáconos elegidos para servir a la iglesia. Eso está en Hechos capítulo 6. Y parece que ese Nicolás, con el paso de los años, formó un movimiento herético cuya tendencia era más o menos a decir que no importa tanto la obediencia, el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, eso no era tan importante. Elena White dice un comentario sobre los nicolaitas en el año 1912, diciendo: se enseña ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Este comentario de ella para nosotros es bastante valioso y suficiente para entender que era otro movimiento herético que estaba introduciéndose en la iglesia. Y eso nuevamente es un espejo de lo que iba a pasar durante el resto de la historia de la iglesia. Ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vive, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, lo que son es sinagoga de Satanás. Ya qué palabra tan dura. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de ustedes a la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días, pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venza no recibirá daño de la muerte segunda. Qué mensaje tan precioso, ¿verdad?
hace un recordativo de lo que hablábamos el sábado por la noche. Esta iglesia de Esmirna estaba ubicada en un lugar donde había problemas porque había mucha idolatría, había mucha tendencia al culto a los emperadores. Y esto hizo que especialmente en esta comarca de Esmirna se desarrollara contra la iglesia naciente de Cristo una persecución despiadada y muchos entregaron sus vidas como mártires. Entre ellos hay un famoso mártir en esa ciudad de Esmirna llamado Policarpo, más o menos allí por mediados del siglo II, que entregó su vida en martirio como testimonio. ¿Sabe usted que la palabra mártir en la raíz griega es la misma que testimonio? Marturía es la palabra griega que se traduce como testimonio, y de marturía también viene mártir. Así que mártir es un testigo. Mártir es un testigo que derrama su sangre, que entrega su vida como ofrenda máxima que se puede hacer sobre la tierra por amor a su Señor. Y muchos en esta iglesia de Esmirna padecieron ese tipo de tribulación y de aflicción. Nuevamente, lo que pasa en la iglesia de Esmirna va a pasar muchas veces en la historia de la iglesia. No solamente durante el tiempo de las persecuciones imperiales de Roma, pero durante el tiempo de las persecuciones papales, durante el tiempo de la Revolución Francesa, durante el tiempo cuando el ateísmo o cualquier otra forma de filosofía contraria a Dios ha tratado de destruir a la iglesia, de poner la bota sobre ella. Pero ayer Jesús nos recordó. ¿Qué nos recordó Jesús ayer? Que la iglesia está destinada ¿para qué? Para vencer a la muerte. Así que ninguna de estas persecuciones pudo finalmente reducir a estos hermanos fieles de la iglesia de Esmirna. Llama la atención algo de esta iglesia, y es el hecho de que aunque cada iglesia recibe reproche, pero también recibe elogios, la iglesia de Esmirna no tiene reproche, solo tiene elogio. Porque fíjese usted, pasa algo que también es un principio de historia. La iglesia, cuanto más pruebas y persecuciones tiene, más fiel es a Dios. Más se aferra al Señor, más ora, más lee la Biblia, más comparte la fe con otros, porque su fe está siendo probada. Esta prueba de 10 días, por cierto, ¿no? Dice, les voy a enviar a la cárcel y serán probados por 10 días. Algunos tratan de, mediante un principio de interpretación bíblica, comparar estos 10 días con 10 años. Y les parece que estos 10 años podrían ser los últimos 10 años de persecución de Diocleciano entre el 310 y el 313. Sin embargo, la verdad es que 10 días de prueba lo vamos a conseguir varias veces en la Biblia. Por ejemplo, a ver, ¿quién recuerda de ustedes? Hagamos un poco de ejercicio. Pruebas de 10 días en la Biblia. Daniel, rápidamente lo recordaste. Daniel dice, no se nos dé a comer esa comida. Vamos a ser probados ¿por cuánto? Por 10 días. ¿Qué otra prueba de 10 días recuerdan ustedes? Fíjese usted que eso está en Daniel 1:12, lo que mencionó el profesor. Habían unas fiestas rituales en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, y había una específicamente que decretaba 10 días de prueba. ¿Lo recuerdan? En Levíticos 16, 29 y el capítulo 23, 23 al 27, se lo voy a mencionar, usted lo puede consultar luego en casa. Resulta que en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, hay una celebración, hay un sábado ceremonial, es decir, una fiesta en la cual no se debería trabajar en trabajos comunes. No tiene nada que ver con el sábado semanal, es un sábado ceremonial. Ese primer día del séptimo mes, que podía caer lunes, martes, jueves, cualquier día de la semana, se tocaban las trompetas, era la fiesta del Rosh Hashanah o la fiesta de la cabeza del mes. Y entonces en esa fiesta se invitaba a la iglesia a prepararse,
a afligir sus almas y prepararse, porque 10 días después vendría la celebración del Yom HaKippurim, o el día de las expiaciones, el día del juicio. Era el día en que se revisaban los registros, era el día en que se limpiaba al pueblo, se limpiaba al santuario, se limpiaban los muebles, se hacía toda una limpieza. Era el famoso día de expiación. De modo que ellos debían afligirse ¿por cuánto tiempo? 10 días. Así que 10 nuevamente aparece como relacionado con prueba, con aflicción. Y aquí se le dice a Esmirna, vas a ser probado 10 días. Es decir, vas a estar pasando por un momento de prueba, pero que si sale exitoso de ese tiempo de prueba, ¿el resultado cuál va a ser? Va a ser la justicia, el resultado va a ser el crecimiento cristiano, el resultado va a ser el pulimento de tu carácter. Hay 10 días más por allí. ¿Cuándo resucitó Jesús? Jesús murió un día de Pascua, ¿no es cierto? El viernes de Pascua. El domingo era el día de presentar las gavillas, de acuerdo a las fiestas judías. Así concordó los episodios de la vida de Cristo con las grandes fiestas judías. 50 días después, ¿qué se celebraba? De allí viene la palabra Pentecostés, de 50. Es decir, partiendo del domingo, 50 días después se celebraba la gran fiesta de Pentecostés. Ahora fíjese usted, ¿qué pasó el día de Pentecostés de ese año 31 de la era cristiana? ¿Qué pasó? Descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Pero qué sucedió 10 días antes? Hechos capítulo 1, el verso 3. Nos informa, vamos a leerlo un momento. Hechos capítulo 1, versículo 3. El texto nos informa, verso 2, por estar en el contexto, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos, ¿por cuánto tiempo? Por 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis antes de mí. Es decir, que a partir de su resurrección, ¿cuánto tiempo estuvo él con la iglesia? 40 días. ¿Pero cuánto falta para que lleguen los 50 días? Justo 10. Entonces, desde el mismo momento en que Cristo se separa físicamente de la iglesia, les deja 10 días de prueba, les deja 10 días de preparación, les deja 10 días de aflicción. Durante esos 10 días, ¿qué creen ustedes que hicieron ellos? Yo me imagino a Pedro, pobre Pedro, recordando sus torpezas, recordando lo más terrible, su negación de Jesús. Eso es aflicción del alma. Los mismos 10 días de aflicción que se le pidió al pueblo judío entre Rosh Hashaná y el día de la expiación. 10 días de aflicción, 10 días de revisión del alma, 10 días de revisión de las motivaciones, 10 días acercándose el uno con el otro, 10 días de reconciliación con el hermano, 10 días de reconciliación con Dios, 10 días de búsqueda del perdón, 10 días de búsqueda de la gracia, 10 días buscando el crecimiento del carácter cristiano, 10 días mirando en un espejo mi verdadera fealdad del carácter. El sabio Salomón dice en Eclesiastés capítulo 7 que mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Es mejor ir a la funeraria que a la fiesta, al matiné o al bonche, lo que sea. ¿Saben por qué dice Salomón eso?
porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Dios no aflige voluntariamente a ninguno de sus hijos, a menos que sea para lograr en ellos la perfección de su carácter. Serán probados por 10 días, no para jugar con ustedes, no para reírme de su sufrimiento. Serán probados por 10 días para pulirles el carácter, para que aprendan a depender de mí y no de su supuesta sabiduría, para que aprendan a reconocer su debilidad e incapacidad para la salvación, para que aprendan a depender de mi poder y de mi gracia. Qué lindo, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, 10 días de prueba. Pregunto, ¿no tiene esto que ver con la experiencia muchas veces ocurrida en la historia de la iglesia a través de los años? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces la iglesia ha pasado por este tipo de persecución? ¿Cuántas veces ha pasado por el dolor, por la aflicción, por la pérdida? ¿Y cuántos de nosotros en lo personal experimentamos nuestra propia Esmirna? Puede ser que aquí esta misma noche alguno de nosotros esté pasando por su prueba. Alguno de nosotros está pasando por sus 10 días de aflicción y Dios le está llevando ese dolor y ese sufrimiento porque quiere ver en ti un carácter como el de Cristo. Y nos guste o no, en la escuela de Jesús, el sufrimiento es una materia obligatoria, no es electiva. Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, verso 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, válgame. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi fiel testigo, mi fiel mártir, dice mi versión, el cual fue muerto entre ustedes, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Luego menciona a los nicolaítas una vez más y hay un llamado al arrepentimiento. Quisiera detenerme un poquito más aquí en esta iglesia de Pérgamo, donde mora Satanás. Estuve revisando hoy el material audiovisual que tengo cuando tuve el privilegio que me dio el Señor junto con otros pastores de visitar esos lugares. Y estuvimos allí en Pérgamo, lo que es actualmente las ruinas de Pérgamo. Más abajo se ven la Pérgamo moderna, digamos, pero hay ruinas allí de anfiteatros. Y en la parte alta, en las colinas de Pérgamo, hay templos dedicados a las deidades como Esculapio, Dionisio y otras deidades que los griegos le dieron como herencia a los romanos. En fin, hay varios templos allí. Usted sabe, el templo de Esculapio era un centro de medicina, centro de vida sana, pero al estilo pagano. Porque allí en ese gran centro médico, ¿saben cómo curaban allí? Bien curioso. A usted le daban una pócima para que usted durmiera bastante y soñara, pero al día siguiente tenía que contar su sueño. Y de acuerdo a lo que soñaba, le curaban su enfermedad. Esculapio tenía una figura que le representaba, era una serpiente. De allí viene la serpiente como símbolo de la medicina universal. Eso viene de allá, de Esculapio, de las prácticas idolátricas que se hacían en ese lugar en Pérgamo. Así que era un lugar rodeado del culto al mismo Satanás. Por eso le dicen, yo sé dónde estás viviendo, donde está el mismo trono de Satanás. Pero el problema que tiene Pérgamo, aunque ha habido héroes de la fe como Antipas,
probablemente un personaje de la iglesia cristiana en Pérgamo, que obviamente, pues aquí dice, fue mártir, murió por causa de su fe, por negarse a adorar a esas deidades, por negarse a adorar al emperador, que era una constante en todas esas comarcas romanas, la obligación. Habían lugares donde el culto al emperador era una obligación ciudadana, era un deber ciudadano. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Un decreto del gobierno que obliga a todo el mundo a rendirle culto a fulano o al otro o al emperador, y que usted no pueda rechazarlo so pena de sufrir la cárcel y la muerte. Eso vivió la iglesia cristiana allá en Pérgamo. Pero, aunque valientemente resistieron la mayoría este avance, había un problema y te dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y esas pocas cosas es un acto bondadoso del Señor para decirle, ustedes están bien en general, pero hay unas cosas pocas que tienen que corregir. Y hay allí algunos de ustedes que están siguiendo la doctrina de Balaam. ¿Sabe qué dice la doctrina de Balaam? Dice, le enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Haciendo un poquito de historia, la historia la pueden ustedes consultar en Números 25, bueno, desde el 22, pero especialmente el 25 y luego el capítulo 31 también. Vamos a explicar rápidamente qué pasó con Balaam. Balaam es ese famoso profeta que habló con una burra, una mula, ¿se acuerdan? Bueno, es bien pintoresco el evento, pero bueno, era un profeta, imagínense, peor que una mula. Porque Dios tuvo que hablarle a través de ella para que el hombre entrara en sensatez, en fin. Pero lo cierto es que Balaam, ustedes recordarán la historia, fue llamado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Dios. Balaam hizo varios intentos, ponme el altar allá, pónmelo aquí, no, vamos a hacerlo más allá. Y el resultado siempre era el mismo, bendición para Israel, bendición para el pueblo de Dios. Pero hubo una sugerencia de Balaam para Balac. Mira, Balac, no sigamos intentando por aquí porque no vamos a lograr nada. Yo te propongo algo. Hazte una fiesta. Prepara una fiesta. Pero eso sí, que la fiesta se vea desde las fronteras con Israel, desde donde ellos tienen su campamento. Búscate a las mujeres más voluptuosas y mejor parecidas, ponle la menor ropa que tú puedas ponerle y vamos a hacer la fiesta aquí. Prepara mucha comida, que el olor de la fritanga les llegue a ellos allá. Ponles algo que les llame la atención, que estimule el gusto. Ponles bastante comida atractiva. Así que dales comida y dales sexo. Y la treta funcionó. Los hombres se asomaron, oye, allá parece que hay algo interesante, se acercaron poco a poco, déjame probar esta chinchurria, déjame probar esto que está por aquí, déjame probar esto más allá, y después la muchacha le picó el ojo y le jaló, ven para que bailes pegadito conmigo, nadie se va a dar cuenta, estamos solos aquí, y después se animó el otro y se regó la voz en el campamento, mira, esta noche nos escapamos, a tal hora y a tal hora hay una fiesta muy buena allá. Y el pueblo de Israel se dedicó a fornicar. La comida en la que ellos participaron era una comida idolátrica, cúltica. Es decir, no se trataba simplemente de satisfacer el hambre. El acto de participar de esa comida era un acto de adoración a esas deidades paganas. Y usted ya sabe, lo hemos dicho estas noches, la adoración es un problema fundamental en el libro de Apocalipsis porque se va a proyectar hasta el fin de los tiempos. Y usted y yo, querramos o no, viviremos en poco tiempo una crisis de adoración estupenda como no la ha vivido el pueblo de Dios en toda su historia. Así, Balaam logró destruir y causar daño incontable al pueblo de Dios.
Es verdad que la fornicación es un símbolo de la corrupción de la doctrina pura. El Señor en algún momento le dijo a su pueblo, comparándolo con una mujer, con su esposa, dice: ¿por qué te has prostituido? Te has echado con varones en cualquier árbol, debajo de cualquier árbol te has echado a fornicar. Palabras duras, lenguaje duro del profeta Jeremías en el capítulo 3. A Oseas se le hizo vivir una experiencia, casarse con una mujer prostituta para que viviera en carne propia y fuera él mismo un mensaje vivo de lo que el pueblo de Dios hacía con su Dios, fornicando al compartir o al meter dentro de su práctica, de su experiencia de vida, filosofías, doctrinas, principios de vida que no eran los que Dios les había enseñado, y eso es fornicar espiritualmente. Pero hay dos cosas aquí, hermanos, que yo quiero resaltar. Y pienso que el símbolo, tanto el símbolo como lo que significan, son importantes para nosotros. Es decir, literalmente, Satanás está destruyendo la vida de muchos miembros del pueblo de Dios por el apetito y por el sexo. Por el apetito y por el sexo. Y parece que hay, en algunos casos, no en todos, pero relación entre lo que se come y la clase de control que puede tener sobre sus pasiones humanas. Algún día escribiré, si no me da tiempo aquí en esta vida, será en la eternidad, porque alguien dijo, no sé, leyó en alguna parte, que todo lo que no pudimos hacer aquí lo haremos en la eternidad. A lo mejor me dedico a escribir. Pero quisiera escribir algo sobre el problema del sexo en la Biblia. Usted puede ver que desde el mismo comienzo hay un problema del pueblo de Dios con esta pasión. Desde el primer polígamo, Lamec, allá en el capítulo 4 del Génesis, va reproduciéndose esa experiencia triste y penosa. Tanto de hombres como mujeres, jóvenes como señoritas, arrastrados por pasiones humanas, incapaces de controlar esas pasiones, hogares destruidos, vidas destruidas, carreras promisorias acabadas, porque una señorita, un joven, no tuvo control sobre esas pasiones, porque un hombre no pudo respetar a su esposa. Y el sexo es un instrumento poderoso que Satanás está usando hoy a través de los medios de internet, a través de la televisión, a través de las revistas, a través de cualquier cosa, a través de la comida, de las vallas publicitarias. Sexo, sexo, sexo. Es un bombardeo constante. Como pastor y consejero, que me ha tocado tantas veces aconsejar en problemas de familia y de todo lo demás, he llegado a la conclusión: el sexo ahora mismo es un tremendo problema para la iglesia. Es un tremendo problema. Y si vamos al asunto del apetito, ¿cómo nos va? Incapaces muchas veces de controlar también lo que llevamos a nuestro estómago. Nuestra mente está perturbada, nuestro estómago recargado y el cerebro agotado, incapaz de discernir el mensaje que sale de la palabra de Dios y no lo entiende. Esta treta de Balaam surtió un efecto terrible, tanto en su parte material como en su cumplimiento espiritual, tanto en la práctica de la corrupción de las pasiones humanas, como en la práctica de la mezcla de la verdad con el error. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tiatira, verso 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu amor y servicio y fe, tu paciencia
y tus obras últimas son mejores que las primeras incluso. Ahí va el elogio, ¿verdad? El reconocimiento. Vamos bien. Pero, ¿qué sería del castellano sin esa palabra, verdad? Pero. Oye, tú eres una buena persona, tú sonríes, tú haces las cosas bien, Pero. El problema es que ese pero nos puede dejar fuera, ¿no? Nos puede dejar fuera. Oye, mira, si te sacrificaste tantos años, uy, es tremendo, hiciste las cosas, bueno, en general, bien. Pero no hay entrada para ti. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, Tiatira. Permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vean ustedes que es una comparación casi exacta al problema de Balaam. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, dice el verso 21, yo la voy a arrojar en cama y a todos los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Vean la misericordia de Dios. A pesar de que esta mujer está haciendo un trabajo terrible, está haciendo el trabajo del diablo, esta bruja está seduciendo y enseñando a los siervos de Dios a fornicar. Y sin embargo del Señor salen palabras de conmiseración, de compasión y de oportunidades. Igual que nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros. Restregamos la suela de nuestro zapato en aquel que está caído. Pero el Señor, que conoce los corazones, aún a esta terrible y pérfida mujer, le da una oportunidad. La voy a enfermar, la voy a echar en cama, a ver si no se arrepiente o a ver si cambia su actitud. Voy a herir a sus hijos con muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y voy a dar a cada uno según sus obras. Hablamos un poquito de Jezabel en el tiempo que se nos pueda, que apenas tenemos. Primera de Reyes, capítulo 16, 33, 17, 18. Creo que el 19, un poquito, no recuerdo exactamente. Ahí está la historia de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue una mujer real, muy real. Jezabel, ¿cómo llegó Jezabel a la historia de la iglesia de Dios? ¿Cómo llegó a mezclarse con el pueblo de Dios? Jezabel se casó con Acab. Acab es hijo de Omri. Omri es uno de los reyes más prósperos en la historia de la nación de Israel. Me refiero al Israel del norte, no a Judá, a Israel del norte. Omri estableció una dinastía que duró por muchos años, la dinastía omrita. Pero Omri hizo muchas cosas buenas. Desarrolló la capital del país, la construyó en Samaria. Desarrolló la industria, hizo relaciones comerciales. De hecho, es el rey más conocido en la literatura fuera de la Biblia de todos los reyes de Israel de aquel tiempo. A Israel se conocía como la tierra de la casa de Omri. Así lo llamaban otros países. Famoso Omri. Pero él hizo algo que se convirtió en una calamidad, en una verdadera desgracia para su propia familia y para el pueblo de Israel. ¿Saben qué hizo Omri? Se le ocurrió la brillante idea de casar a su hijo con la hija del rey de los sidonios, Jezabel. Y qué concordia, qué armonía tienen la luz con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? No se junten en yugo desigual con los infieles, dijo el Señor a través de Pablo siglos más tarde. La mezcla de la verdad con el error. El compromiso, vea usted, el compromiso que se adquiere. ¿Qué peligro corren nuestros jóvenes cuando ponen sus ojos en algún joven o una señorita que no está comprometido con Dios? Que no tiene los principios del cielo en su corazón.
Esto trae una ruina espiritual, no solo para la propia familia, sino para cuantos son influidos por esa familia. Porque cuando dos seres se casan, no afectan sus vidas únicamente. Cuando dos seres se casan, afectan su descendencia y a todos los relacionados con esa familia. Por eso Omri cometió un terrible error al llevar a este casamiento, al llevar a Jezabel a su propia familia. Esta mujer Jezabel, ¿saben cuál era su hobby? El culto a Baal. Era su deidad preferida, Baal. El culto a Baal se instaló en el reino de Israel gracias a Jezabel. De Jezabel salió una joya tan mala como la original, Atalía, su hija. Fue una bruja terrible que también causó grandes estragos en el pueblo de Dios. Jezabel representa, fíjense usted, una mujer fornicaria, una bruja terrible, amante, ambiciosa, amante del dinero. ¿A quién se parece Jezabel en los capítulos más adelante de Apocalipsis? A Babilonia. Cuando vamos a Apocalipsis 17 y 18 en la condenación de la gran prostituta, parece mucho a Jezabel. Por eso hemos dicho, estos mensajes de las 7 iglesias son siempre una proyección hacia el futuro. Y lo que Jezabel hizo en tiempos de la iglesia de Tiatira, lo haría más tarde. O mejor dicho, lo ha estado haciendo Babilonia. Cuando veamos el tema de Babilonia, nos vamos a sorprender con varios detalles allí interesantes. Vamos a pasar a la iglesia de Sardis. Disculpen que no me detengo tanto tiempo, pero tenemos que avanzar. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Yo conozco tus obras. Tiene nombre de que vives, pero realmente estás ¿cómo? Estás muerto. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Ellos van a andar conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mucha contaminación, pero una poca gente está fiel. ¿Se dan cuenta que es lo contrario de las otras iglesias? En general estaban bien, pero había unos pocos que andaban mal. En Sardis la mayoría está mal, pero hay unos pocos que andan bien. Una representación excelente del remanente que permanece fiel a Dios cuando la apostasía se ha generalizado y el mal parece vencer sobre el bien. Así que esta iglesia de Sardis se caracteriza por estar muerta espiritualmente, con pocas excepciones. Este grupo pequeño que se menciona aquí. Y es que siempre en la historia de la iglesia Dios ha tenido su reducto, su simiente, su remanente pequeño, pero siempre presente. El Señor nunca ha abandonado a su iglesia, porque recuerden, la iglesia de Cristo está destinada a vencer. Es un decreto divino y nadie lo va a cambiar. Si usted es parte o no de esa victoria, es su decisión. Así llegamos a Filadelfia. El santo y el verdadero escribe, el que tiene la llave de David. Yo conozco tus obras, te he dado una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Filadelfia, al igual que Esmirna, no tiene reproche. Es una iglesia, ¿sabe usted? Filadelfia significa algo así como amor fraternal, ¿no? Fileo, adelphos, 2 palabras griegas que se juntan para decir amor de hermanos. Y es que esta iglesia de Filadelfia lleva bien el nombre del lugar donde se ha desarrollado, porque realmente es una iglesia de la hermandad, es una iglesia donde se aman, es una iglesia donde se quieren, es una iglesia donde el uno se preocupa por la necesidad del otro. Dios, ¿cuándo seremos así nosotros? ¿Cuándo seremos filadelfos? ¿Cuándo sentiremos la necesidad del otro como necesidad propia?
¿Cuándo lloraremos el sufrimiento del otro? ¿Cuándo sonreiremos por los triunfos del otro? Eso es lo que el Señor espera, que esta experiencia de Filadelfia se repita en esta iglesia de hoy. En esta iglesia de hoy. Tengo un problema, sigo con el mismo problema. El tiempo. Fui lo más rápido que pude, pero no pude llegar a la Odisea. Pero yo prefiero llegar hasta aquí. Es mejor asimilar la información y no saturarnos, ¿no les parece? Si por mí es, pero no debo pensar solo en mí. Los filadelfos pensamos en los demás también. Pensar en los niños y en los hermanos mayores que deben ir a descansar. Pero mañana, Dios mediante, pero yo digo, ¿por qué no hacemos ese compromiso? Olvídense del itinerario que pusimos en el boletín porque ya no lo voy a poder cumplir, de un tema por cada noche. No, vamos avanzando en lo que Dios nos vaya mostrando, ¿no les parece? Vamos avanzando así, hasta donde el Señor nos permita llegar.